Cuando hablamos de William Shakespeare, casi siempre lo hacemos desde el reconocimiento al autor que cambió la historia del teatro y de la literatura inglesa. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar en quién fue Shakespeare fuera del escenario, en su vida cotidiana, en su familia, en las pérdidas que marcaron su existencia y su literatura, de una forma mucho más silenciosa que cualquiera de sus tragedias. Y es precisamente ahí, en ese territorio mucho menos explorado, donde aparece un nombre que apenas ocupa una línea en los registros históricos, pero que resulta clave para entender su trayectoria vital y creativa. Ese nombre es Hamnet Shakespeare, único hijo varón de William y cuya muerte, ocurrida cuando apenas tenía 11 años, marcó un antes y un después en la vida del dramaturgo. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Lo que sabemos con certeza es que tras la muerte de Hamnet en 1596, Shakespeare nunca volvió a pronunciar su nombre en público. No aparece en sus textos, no figura en dedicatorias, no se menciona en cartas conservadas. No hay explicaciones ni justificaciones. Solo hay un silencio prolongado que resulta especialmente llamativo para alguien cuya principal herramienta de trabajo era precisamente la palabra. Ese silencio no significa ausencia de dolor, al contrario. Para muchos historiadores y críticos literarios, ese silencio es una de las formas más claras que tuvo de expresar un duelo profundo. En el caso de Shakespeare, el duelo no se convirtió en confesión directa, sino en una presencia constante que se filtró poco a poco en su obra. Hamnet Shakespeare nació en 1585 en Stratford-upon-Avon, una pequeña localidad inglesa hoy íntimamente asociada al legado del dramaturgo. Fue uno de los hijos gemelos que William Shakespeare tuvo con su esposa, Anne Hathaway, también conocida en algunos documentos como Agnes Hathaway. Y este es un detalle curioso, porque en aquella época la ortografía no estaba estandarizada y los nombres podían variar con facilidad de un texto a otro. Hamnet tenía una hermana gemela, Judith, y una hermana mayor, Susana, nacida 2 años antes. De los 3 hijos de Shakespeare, Hamnet fue el único varón, detalle de mucha importancia en la Inglaterra del siglo XVI, especialmente cuando pensamos en herencia, apellido y continuidad familiar. La infancia en aquella época era extremadamente vulnerable. Las enfermedades infecciosas eran frecuentes, los brotes de peste se repetían de forma periódica y la mortalidad infantil formaba parte de la vida cotidiana. Aunque hoy nos resulte difícil de imaginar, perder a un hijo era una experiencia común, pero no menos devastadora a nivel emocional. Así, Hamnet murió en 1596 con solo 11 años. No se conoce con certeza la causa de su muerte, aunque muchos historiadores apuntan a la peste bubónica como la explicación más probable, enfermedad con varios brotes importantes en Inglaterra. Fue enterrado en la iglesia de la Santísima Trinidad, en Stratford-upon-Avon, el mismo lugar donde años después fue enterrado su padre. En el momento de la muerte de Hamnet, William Shakespeare trabajaba en Londres desarrollando su carrera teatral. Escribía obras, participaba como actor y formaba parte de compañías teatrales que empezaban a tener un éxito considerable. Mientras tanto, su esposa permanecía en Stratford, ocupándose de la crianza de los hijos y del hogar. Esta separación geográfica ha alimentado durante siglos la idea de un Shakespeare distante, poco implicado en la vida familiar, incluso frío en lo emocional. Sin embargo, no existen pruebas documentales que confirmen esa imagen. Lo que sí sabemos es que esta situación era habitual en la época, ya que muchos hombres se desplazaban a las grandes ciudades en busca de trabajo, mientras las mujeres sostenían la vida familiar. La muerte del niño Hamnet se produjo, por tanto, en un contexto de distancia física entre padre e hijo, algo que debió de intensificar el impacto emocional de la pérdida. No sabemos si Shakespeare llegó a despedirse de su hijo, ni si estuvo presente en sus últimos días, una información que añade más peso al silencio posterior. Después de 1596, el nombre de Hamnet desaparece por completo de la vida pública de Shakespeare. No hay referencias directas ni menciones explícitas, algo especialmente significativo si tenemos en cuenta que en aquella época no era extraño dedicar textos, poemas o incluso obras a familiares fallecidos. En lugar de eso, lo que se produce es un cambio progresivo en el tono de su escritura. A partir de finales del siglo XVI, las obras de Shakespeare empiezan a mostrar una mayor profundidad emocional en lo que respecta al duelo, la pérdida y la ausencia. Una transformación gradual que coincide con la muerte de su hijo. Uno de los aspectos más comentados de esta historia es la posible relación entre Hamnet y Hamlet.
Pocos años después de la pérdida de su hijo, entre 1599 y 1601, Shakespeare escribe Hamlet, una de sus obras más complejas y conocidas. Una producción marcada por la muerte, el duelo y la dificultad del protagonista por avanzar. Pese a todo, no existe una prueba documental definitiva que permita afirmar que Hamlet fue escrita como respuesta directa a la muerte de Hamnet. Sin embargo, las coincidencias temáticas y nominales han llevado a muchos estudiosos a considerar que sí hubo un paralelismo en la construcción de la obra. Además de Hamlet, hay otras obras posteriores en las que la pérdida de un hijo ocupa un lugar central. En El Rey Juan, por ejemplo, Shakespeare pone en boca de una madre uno de los monólogos más desgarradores sobre la muerte de un niño. Otro ejemplo es Noche de Reyes, y aunque el tono general sea el de una comedia, la trama gira en torno a la supuesta muerte de un hermano gemelo. Eso sí, aquí se demuestra que el duelo no siempre adopta una forma trágica evidente. Siglos después, esta historia ha vuelto a despertar interés gracias a nuevas lecturas y reinterpretaciones, como la novela de Hamnet de Maggie O'Farrell, publicada en 2020, y su posterior adaptación cinematográfica. La ficción se permite plantear hipótesis simbólicas, como la idea de que Hamnet muere mientras su hermana Judith sobrevive, casi como si una vida se intercambiara por otra. Shakespeare murió en 1616 a los 52 años. Su esposa sobrevivió 7 años más sin él, pero Hamnet no volvió a aparecer en los registros familiares ni en la obra de su padre, no como nombre, no como recuerdo explícito, solo como una ausencia constante. La historia de Hamlet nos recuerda que detrás de los grandes nombres y de las obras inmortales hay vidas marcadas por experiencias profundamente humanas. Hamlet fue un niño real con una muerte documentada. Su ausencia dejó una huella que, aunque invisible a simple vista, puede rastrearse en algunas de las obras más importantes de la literatura universal. Entender esta historia no explica toda la obra de Shakespeare, pero sí nos permite mirarlo desde un lugar distinto, más cercano y más humano, como autor y como padre. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.